Bueno, parece que la decisión ya está tomada. Tras la renuncia del ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, también deja su cargo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi. Esa es la información que compartieron los informantes y eso mismo discutimos hace 2 días en este canal de YouTube. Por quinto día consecutivo, hay protestas masivas en las ciudades ucranianas. Comenzaron como manifestaciones en apoyo al ministro de Defensa destituido, Mikhail Fyodorov, y se convirtieron en una exigencia para destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi. La gente sale a las calles en Kiev, Leópolis, Kharkov, Dnipro y otras ciudades con una sola consigna: ¡fuera Syrskyi! Y hoy, 20 de julio, todo confluyó en un mismo punto. Zelensky lleva 5 días seguidos reuniéndose con comandantes de combate. En los medios se filtraron los nombres de los candidatos para reemplazar a Syrskyi y para esta noche está programada la reunión del alto mando. Es decir, esa misma reunión donde se toman tales decisiones y donde podría ser anunciado el nuevo comandante en jefe. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, naturalmente, lo niega todo, pero seamos honestos, ¿qué más pueden decir literalmente unas horas antes de la reunión? En este episodio voy a explicar todo con nombres y fechas. ¿A quién están considerando realmente para reemplazar a Alexander Syrskyi? ¿Quién es el favorito? ¿Si Mikhail Fyodorov regresará y para qué puesto estaría dispuesto? ¿Y qué significa esta serie de reuniones del presidente con los generales? Porque la versión oficial sonaba simple. El presidente escuchó los informes de los comandantes sobre la situación en el frente y sobre lo que necesitan las unidades de combate. Pero resultó que con 3 candidatos clave, Zelensky se reúne ya varias veces y claramente habla no solo de la situación en el frente. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores. Estaré agradecido por su suscripción. Entonces, déjenme empezar este episodio con la posición oficial, para separarla de la realidad de inmediato, porque la reacción resultó ser muy reveladora. Hoy, 20 de julio, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania emitió un desmentido. La información sobre que Syrskyi está siendo despedido no corresponde a la realidad. Dicen que Alexander Syrskyi sigue cumpliendo con sus funciones, y el jefe del Estado Mayor, Andrei Ignatov, también. El Estado Mayor recordó que es solo una formalidad. La destitución de estos cargos solo ocurre sobre la base de un decreto presidencial. Por lo tanto, mientras nadie haya visto tal decreto de Zelensky, ambos permanecen en sus puestos. Pero esta parquedad es muy revelador, al igual que los rumores de que el alto mando militar intentó perseguir y amonestar al personal militar que participaron en protestas en todo el país. Pero en una sola frase del comunicado del Estado Mayor, básicamente está toda la esencia. El Estado Mayor, como notaron, no dice que Syrskyi se quedará ni que todos los rumores son mentira. El Estado Mayor escribe que no hay decreto presidencial, por eso Syrskyi y Ignatov por ahora permanecen en sus puestos. Bueno, y el decreto, según el procedimiento legislativo ucraniano, precisamente se firma tras la reunión del Alto Mando Supremo que está programada para esta noche. Es decir, la refutación se basa únicamente en una verdad técnica. En el momento de la declaración, realmente no existía el documento, pero eso no garantiza que no vaya a existir esta noche o mañana por la mañana. El asesor presidencial Dmitry Litvin, al responder a los periodistas, añadió un poco de confusión. Y él declaró que probablemente no habrá nuevos nombramientos esta noche, es decir, probablemente tampoco esta noche. Esa es una formulación lo más vaga posible, pero es lo suficientemente vaga como para dejar espacio para maniobrar en ambas direcciones. Pero mis fuentes entre los diputados y algunos periodistas occidentales dicen que dentro de la oficina del presidente, en este momento, no se está discutiendo si quitar a Syrskyi o no, sino quién lo reemplazará. Les recuerdo brevemente la historia, porque lo que está pasando hoy es, después de todo, por la protesta del pueblo. El 15 de julio Zelensky despidió al ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov, formalizando esto mediante la renuncia de todo el gabinete de ministros. El gobierno del primer ministro Sveridenko se fue y simplemente no incluyeron a Fyodorov en el nuevo gabinete. La razón que el presidente mencionó en una reunión privada con la facción servidor del pueblo fue un conflicto irresoluble de Fyodorov con el comandante en jefe Syrskyi.
Más tarde, el propio Fiódorov lo confirmó abiertamente, y Zelensky añadió que sin su presencia personal, esos dos ni siquiera podían hablar tranquilamente. En la conferencia después de su destitución, Fiódorov contó su versión de lo sucedido y, según él, fue precisamente Syrski quien le dio un ultimátum al presidente, o el comandante en jefe, o el ministro. Fiódorov propuso reemplazar tanto a Syrski como al jefe del Estado Mayor, Gnatov, pero el presidente no aceptó eso y finalmente eligió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En ese momento, Fiódorov también mencionó un detalle revelador. Según él, el comandante de las Fuerzas Conjuntas, Mikhail Dropati, recibió de Syrski 3 reprimendas de inmediato a pesar de los éxitos en el frente. Así que recuerden este apellido, Dropati ahora está en la lista de candidatos y no fue por nada que Mikhail Fiódorov lo mencionó. Después de esa conferencia de Fiódorov, básicamente, la gente salió a las calles. Bueno, para ser objetivos salieron al mismo tiempo que la conferencia, pero esa conferencia realmente alimentó mucho la protesta. Al principio, la gente salió en apoyo de Fiódorov. Luego, al entender quién era, aparentemente, la otra parte en el conflicto, empezaron a manifestarse ya contra Syrski. Y esta transformación de la protesta callejera en una campaña abierta contra Syrski fue el factor que, muy probablemente, hizo que Zelensky considerara cambiar al comandante en jefe. Es decir, la gente en las calles revocó su decisión de hace una semana. A Syrski, por cierto, en los medios ucranianos y occidentales desde hace tiempo lo llaman con el apodo duro de El Carnicero por su apego a mantener posiciones a cualquier costo, lo que los críticos asocian con grandes pérdidas de personal. Así que la irritación acumulada en el ejército ya existía antes de las manifestaciones. Bueno, la historia con el regimiento de asalto Skelia, donde ahora se investigan más de 20 muertes no relacionadas con el combate de reclutas, fue el punto final. Definitivamente echó leña al fuego. Pero mientras la gente protestaba ruidosamente en las calles, en la oficina del presidente se llevaban a cabo discusiones igual de intensas y negociaciones igual de ruidosas. Y eso fue precisamente lo que reveló la intención del presidente Zelensky mejor que cualquier declaración. Porque públicamente no escucharán sobre la destitución de Syrski hasta que no se firme el decreto definitivo. Zelensky se reunió personalmente con los comandantes de combate durante varios días seguidos, y al principio Zelensky lo presentó de esta manera, como diciendo, se reúne con los comandantes para escuchar su opinión. La situación en el frente y lo que necesitan las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en cuanto a armamento, suministros y demás. Para simplemente entender la situación. Por un lado así es, pero por otro lado eso solo fue una tapadera. Es decir, obviamente Zelensky escuchaba los informes sobre la situación en el frente, pero esa no era la razón principal de todas esas entrevistas, como mencioné en mi entrega anterior. Y sobre este tema, ya el 18 de julio mencioné que las reuniones de Zelensky con los comandantes eran, de hecho, una especie de evaluación del nuevo candidato para el puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y aquí tienen un hecho. Solo con ciertos comandantes, Zelensky se reúne ya por segundo día consecutivo. A otros solo los escuchó una vez y los dejó ir. Eso es todo. Vamos a analizar aquí por nombres a quienes reunió, porque esa es precisamente la lista de candidatos para entrevista para el puesto de nuevo comandante en jefe. Mikhail Dropati, general mayor, comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente Zelensky ha estado hablando con él durante 2 días seguidos y probablemente pasa más tiempo con él que con nadie más. Dropati informaba sobre la situación en los frentes más difíciles, en las regiones de Sumy, Yarkov, Lugansk y Donetsk. Su biografía. La biografía es muy reveladora. Desde noviembre de 2024, él estuvo al mando de las fuerzas terrestres. En enero de 2025, asumió el mando del Grupo Operativo Estratégico Jortetia. Y el 1 de junio de 2025 presentó su renuncia al cargo de comandante de las fuerzas terrestres. Después del ataque nocturno al campo de entrenamiento en la región de Sumy, donde, lamentablemente, murieron militares en una unidad de entrenamiento. O sea, una persona que asumió la responsabilidad por la tragedia y presentó su renuncia, lo cual, en el entorno militar ucraniano, todavía se considera un signo de decencia. Luego, Vladimir Gorbatyuk, general de brigada, subjefe del Estado Mayor General para operaciones. Con él, Zelensky también sostuvo negociaciones durante 2 días seguidos.
Gorbatyuk en 2015 comandó la 54 Brigada Mecanizada Independiente y fue el primer subcomandante del Mando Operativo Sur. El siguiente candidato es Oleg Apostol, es el comandante de las Fuerzas de Asalto Aéreo. Él también estuvo entre aquellos a quienes el presidente escuchó más de una vez, y otro candidato es Andrei Beletsky, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y fundador de Azov. Según informan fuentes internas, Zelensky también lo recibió de manera especial y habló con él durante mucho tiempo. El propio presidente, tras todas estas reuniones, escribió de manera muy simple y breve que escuchó los informes sobre la situación en el frente y que, cito, mañana habrá conversaciones clave. Eso fue ayer por la noche. Y esas conversaciones clave son precisamente la reunión del alto mando. Y creo que en este punto ya deben estar ansiosos por saber quién podría ocupar el lugar de Alexander Sirski. Pues bien, aquí llegan diferentes datos, pero todos se reducen a algunos nombres. Según Liga.net, citando fuentes en la oficina del presidente y en el gobierno, inicialmente se están considerando hasta 11 candidatos. De mi parte, agregaré que fuentes en la Rada Suprema también confirmaron que inicialmente sí había más de 10 candidatos, aunque hasta el momento no hay una confirmación definitiva de quién exactamente reemplazará a Sirski, su nombre se mantendrá en secreto hasta el último momento. Es obvio por qué. Después de todo, es una guerra y no se puede dejar al ejército sin mando ni por un segundo. Pero de los 11 candidatos probablemente se destacó el principal grupo de 4 favoritos. En primer lugar está Oleg Apostol, el comandante de las tropas de asalto aerotransportadas. Según rumores no confirmados, lo diré así por ahora, según rumores no confirmados, él es quien tiene más posibilidades. Y las fuentes lo mencionan como el probable favorito para reemplazar a Sirski, pero aquí hay, por así decirlo, un pequeño problema. Si Apostol reemplaza a Sirski, será solo un cambio formal de puestos. ¿Por qué? El asunto es que el comandante de las tropas de asalto aerotransportadas, Oleg Apostol, apoyó precisamente a Alexander Sirski. Él protestó y declaró que sabe bien lo que cuestan las órdenes de combate y la responsabilidad por la vida de los militares. Según él, el sistema de mando militar se basa en la disciplina, la unidad de mando y la responsabilidad personal de los comandantes. También criticó las valoraciones categóricas hacia el liderazgo militar por parte de personas, cito, que no tienen experiencia de combate, insinuando a Mikhail Fyodorov, y subrayó que la crítica fundamentada a Fyodorov es aceptable. Sin embargo, las acusaciones infundadas y los insultos públicos solo socavan la confianza en el ejército. Además, Apostol instó a los militares a no involucrarse bajo ninguna circunstancia en disputas políticas, ni participar en estas protestas, y enfatizó que las Fuerzas Armadas estaban y siguen estando fuera de la política. El siguiente candidato es Mikhail Dropatý, comandante de las Fuerzas Conjuntas. Es con él con quien el presidente habló 2 días después. Y sobre quién Mikhail Fyodorov contó la historia de esos 3 regaños de Sirski. Uno de los principales candidatos, según la versión de Liga.net, esa ya es una historia completamente diferente, y yo diría que es un representante del bando opuesto. Sigamos. Andrei Beletsky, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y fundador de Azov. Una figura popular, sin duda, pero debo señalar que es políticamente complicada. Porque tiene un historial que complica o podría hipotéticamente complicar las relaciones con los socios occidentales. Voy a explicar a qué me refiero. Los mismos polacos pueden estar recordando de manera populista todo el tiempo que Andrei Beletsky está relacionado con Azov, con terribles nacionalistas y así sucesivamente. Es decir, ahora es el periodo en el que los polacos definitivamente van a poner énfasis en esto e intentarán ganar puntos políticos para sí mismos. Por eso, esto puede convertirse en un cierto problema en el ámbito externo. Por eso, personalmente y de manera subjetiva, dudo mucho que nombren a Andrei Beletsky como comandante, pero esa es solo mi opinión subjetiva, nada más. Seguimos. Igor Abolensky. Es coronel, comandante del cuerpo de la Guardia Nacional Jartia, representante de esa misma nueva generación de comandantes que apuestan por la tecnología, por los drones, exactamente la filosofía que promovía Mikhail Fyodorov, y el propio Fyodorov también lo elogió.
Y además, como ya mencioné, en las listas aparece Gorbachuk, es decir, el núcleo de los candidatos son comandantes de cuerpos y agrupaciones operativas de la nueva generación. Y no alguna vieja escuela de generales, eso es importante señalarlo. Pero aún así, es importante tenerlo en mente. El nombre del nuevo comandante en jefe no se ha anunciado oficialmente. Ahora está en proceso de selección. Y según los rumores, el favorito es Apóstol, pero por ahora esos son solo rumores. No es un asunto completamente terminado o resuelto, no. Debo advertir por separado que ahora la propaganda rusa ya está empezando a difundir sus propias versiones. Por ejemplo, dicen que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente será el jefe de inteligencia, el ex jefe de inteligencia Kirill Budanov. Esto viene con referencia a fuentes en los medios rusos, es decir, es una maniobra de desinformación del Kremlin y no se puede confiar en eso, no se puede. Budanov por ahora ni siquiera está en ninguna lista. En todo esto, un tema aparte es el destino del propio Mikhail Fyodorov, y aquí apareció información concreta reciente. Según la información de las fuentes, Fyodorov dio a entender que está listo para regresar al poder. Está listo para regresar al equipo de Zelensky, pero solo para un puesto específico, volver como ministro de Defensa de Ucrania. No como asesor, ni como adjunto, ni en ningún otro formato, no es necesario abrir una unidad especial solo para mí, no, exactamente eso. A su antiguo puesto como ministro de Defensa de Ucrania. Ya rechazó el puesto de asesor que se le había ofrecido anteriormente. O sea, la situación es así. Los manifestantes exigen que Fyodorov regrese como ministro y que quiten a Syrskyi. Fyodorov está de acuerdo en regresar solo como ministro de Defensa, y el puesto de ministro de Defensa ahora formalmente estaba destinado al jefe del Ministerio del Interior, Klimenko. O sea, tenemos funcionarios interinos. Pero formalmente, aún así, estaba destinado a Klimenko. Entonces se crea una situación complicada. Bueno, o Zelensky cede completamente ante la presión de las protestas y reincorpora a Mikhail Fyodorov, despidiendo al mismo tiempo a Syrskyi. Entonces los manifestantes obtienen exactamente lo que exigían, o Zelensky nombra a Klimenko y mantiene a Syrskyi. Y entonces el conflicto con la sociedad continúa, es decir, la protesta no logra absolutamente nada, o de todos modos Zelensky encuentra un punto medio, por así decirlo. Y de hecho, tanto Fyodorov como Syrskyi se van ambos, y en su lugar llegarán nuevos, un nuevo comandante en jefe y un nuevo ministro, es decir, una renovación total. Y entonces los manifestantes estarán satisfechos solo parcialmente, a medias, pero eso al final apagará la protesta. Porque, no reincorporaron a Fyodorov, pero también despidieron a Syrskyi. También hay un problema de procedimiento aquí, porque para nombrar de nuevo al ministro de Defensa se necesita una votación de la Rada Suprema. Y la Rada Suprema, según los diputados, se reunirá hasta el 18 de agosto, así que incluso si se toma una decisión sobre Fyodorov, no será posible formalizarla rápidamente. Bueno, Ucrania podría quedarse casi un mes sin un ministro de Defensa aprobado. Continuación. Y hoy llegó otra señal significativa del jefe de la oficina del presidente, Kirill Budanov. Por primera vez respondió directamente a las protestas que se llevan a cabo en muchas ciudades de Ucrania. A continuación, su cita. La situación en torno a los últimos cambios internos provocó emociones fuertes. Entiendo a las personas que expresan su postura. No ser indiferente es la fuerza que ha mantenido a nuestro Estado todos estos años. La postura de la sociedad ha sido escuchada. Bueno, y algunos ya suponen que esto fue una especie de insinuación de Kirill Budanov, de que las manifestaciones funcionaron y el gobierno está listo para corregir sus decisiones, aunque posiblemente así fue planeado desde el principio. Budanov agregó que la situación se está resolviendo, cito, de manera profesional, constructiva y en beneficio del Estado. Y pidió mantener la calma y, cito textualmente, no odiar a nadie, recordando, cito, que el enemigo observa atentamente cada una de nuestras disputas internas y espera a que empecemos a pelear entre nosotros. Por mi parte, creo que esto es preparar el terreno para que haya una decisión y que esa decisión tomará en cuenta a los manifestantes. En resumen, 5 días de protestas exigiendo la destitución de Syrskyi y parece que esta protesta no tiene intención de terminar. Zelensky lleva varios días entrevistándose personalmente con generales de combate y comandantes de combate. En los medios se filtra una lista de 11 candidatos para el puesto de comandante en jefe y el probable favorito hasta ahora es el paracaidista Apóstol. Y además de él, entre los principales candidatos también está Drapati.
Fyodorov está listo para regresar, pero solo como ministro de Defensa. El jefe de la oficina del presidente, Budanov, declara que la posición de la sociedad ha sido escuchada, insinuando que habrá ciertas decisiones de personal. Bueno, y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania formalmente niega la destitución de Tsirsky, pero solo porque aún no hay decreto. Y les recuerdo, este se firma tras la reunión del comandante supremo. Y, según información preliminar, esta reunión está programada para esta noche. El asesor del presidente Litvin dice con cautela que es posible que hoy no haya nombramientos. Él dice que, lo más probable, no los habrá. Es decir, Zelensky aún se deja la posibilidad de ganar tiempo. Pero toda esta estructura, las reuniones con los generales, las listas filtradas de candidatos, las declaraciones de Kirill Budanov, toda esta estructura está construida de tal manera que el cambio de comandante en jefe ya no parece una cuestión de si sucederá, sino más bien de cuándo y por quién. Si esta noche aparece el decreto, Ucrania tendrá un nuevo comandante en jefe por primera vez desde febrero de 2024, cuando Zaluzhny fue reemplazado. Y el nombre de esta persona determinará cómo peleará el ejército durante todo el próximo año, que creo que será el más difícil. Pero también puede pasar que hoy no haya ningún nuevo comandante en jefe. Pero eso no significa que esa decisión no se esté gestando en la oficina del presidente. Aquí por ahora dejo puntos suspensivos, recalco que todo esto son rumores. Y su opinión, sus conclusiones, escríbalas en los comentarios de este episodio. Haga clic en la campanita y por favor, dé like a este episodio. También suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que también están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.